Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre las lesiones en la rodilla. Vamos a estudiar un poquitito sus mecanismos de lesión, las causas, evidentemente, los síntomas de cada una de estas patologías, las patologías evidentemente más comunes, ¿verdad? Y donde nosotros podemos ir observando y viendo, evaluando también, ¿por qué no? Para poder tratar también en el caso de masaje terapéutico, por ejemplo. Si bien preparación física no va a tratar específicamente estas lesiones, también tienen que ir conociendo para tampoco agravar de repente las lesiones de su deportista, ¿verdad? Y no obstante, también ciertos tratamientos conservadores que sí pueden hacer con ellos. Muy bien. Para darle un poco de inicio, vamos a hablar un poquitito sobre la anatomía, a modo de recordar un poquitito, ¿verdad? En cuanto a la anatomía de la rodilla, encontramos en la parte osteoarticular, encontramos a los huesos del fémur, que sería el hueso largo de la pierna, y a la tibia, que es la que se va a articular justamente con el fémur. También encontramos en este caso sería en la parte frontal, la parte anterior, la famosa tapa de la rodilla, ¿verdad? Que sería en este caso la rótula. Muy bien. La articulación propiamente de la rodilla está conformada también por ciertos componentes o, ¿cómo le podemos decir? Compuestos articulares que le van a ir acompañando justamente a esta articulación para que pueda realizar o desempeñar sus funciones, ¿verdad? Allí encontramos al cartílago articular, que sería esta partecita blanca que se observa acá. Encontramos a los tendones, el tendón del cuádriceps y al tendón rotuliano también. Encontramos a los ligamentos colaterales o los ligamentos lateral interno y lateral externo. También encontramos a los ligamentos más bien ya profundos, ¿verdad? O que estarían en medio mismo de esta articulación. Encontramos al ligamento cruzado anterior con sus siglas LCA y al ligamento cruzado posterior con sus siglas LCP, que estaría ahí. Por eso se le llama cruzado, porque literal se cruza, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también aquí el ligamento transversal y también para permitir la mejor coaptación articular encontramos a los meniscos, ya sea el menisco interno o al menisco externo también. Muy bien. En cuanto a la parte muscular, encontramos a dos grupos musculares grandes que tenemos en la pierna, que son de las que prácticamente depende esa movilidad de la rodilla. E incluso cuando alguno de los componentes articulares de la rodilla está lesionado, está dañado, tiene alguna que otra patología, usualmente nos valemos de estos músculos para poder realizar una función, si bien no va a ser en su totalidad, por lo menos va a ayudar un poco más a favorecer, ¿verdad?, al movimiento en ese caso, o justamente el famoso fortalecimiento muscular para que el paciente pueda, pese a tener alguna ruptura ligamentaria, para que pueda tener todavía, para que pueda caminar todavía hablando mal y pronto, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos a esos grupos musculares grandes. En este caso, en la parte frontal, encontramos al músculo cuádriceps, que está formado por el vasto medial o vasto interno. Encontramos al vasto externo
el recto femoral y al sartorio aquí mismo. ¿Está bien? Por aquí encontraríamos al crural también. Por acá no muestra. El sartorio más bien no sería parte tampoco de la parte del cuádriceps, pero sería esta la posición en la que también se encuentra y también participa en la movilidad de la rodilla. Entonces, por eso es que está presente también aquí. Y aquí nos faltó el crural, en este caso, que sí es parte del cuádriceps. En la parte Entonces, posterior del muslo encontramos a los isquiotibiales, que están conformados por el bíceps femoral, el semitendinoso y al semimembranoso. Te escucho, Susamar. no, profe, yo fui a hablar algo a mi hijo y el micrófono estaba abierto. Ah, ok, ok. Disculpame. Él está saliendo para su partido. Ah, chulina. Pensé que era que querías comentar algo. No, no. Bueno. Más adelante sí, porque yo tengo una lesión en la rodilla. Ah, ok. Entonces hay que atender. Sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, eso en cuanto a la parte anatómica, a la parte ya sea osteomioarticular. Y ahora sí vamos a hablar de las lesiones de la rodilla. Las lesiones de la rodilla, independientemente a la patología que sea, siempre es la más común o siempre es la más escuchada. Siempre lesionamos más la rodilla. Si no es la rodilla, es el tobillo también, en el miembro inferior. En el miembro superior, usualmente el más común es, en cuanto a las articulaciones y sus lesiones, es el hombro. El dolor y las lesiones de rodilla potencialmente relacionadas con el trabajo son problemas comunes. Se encuentran entre las 10 causas más frecuentes de consulta médica laboral. Y eso que estamos hablando acá de la parte laboral. Los problemas en las rodillas son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad. Pueden interferir con muchas actividades, desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar. Pueden tener un gran impacto en su vida. Esto, como les digo, a nivel laboral, a nivel vida cotidiana de una persona que realiza cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Pero principalmente en el deporte es una de las articulaciones más lesionadas a nivel general también. Principalmente los grandes deportes que se practican en nuestro país, ¿verdad? Sí o sí, alguno de 10 personas, por lo menos 7 tienen lesiones en la rodilla. Las lesiones más comunes de la rodilla son: en primer lugar, encontramos a la tendinitis rotuliana, que justamente les puse el gráfico acá para que puedan observar. Sería por debajo, este hueso sería la rótula, y por debajo de la rótula, o pasa justamente encima de la rótula, este tendón rotuliano. Se origina en este hueso y se inserta en la cara anterior de la tibia. Entonces, usualmente en esta zona es en donde empieza a afectarse. A veces en su origen y otras veces en su inserción también. En la parte distal o en la parte próxima. La tendinitis rotuliana, también conocida como rodilla del saltador, es una patología degenerativa que ocasiona dolor de rodilla anterior y que compromete el tendón rotuliano, frecuentemente en su porción distal, mencioné, o sea, aquí. El tendón rotuliano discurre desde el borde inferior de la patela o rótula, a la rótula también se le llama patela, hasta la tuberosidad anterior de la tibia.
y es encargado de ayudar al momento de extender la rodilla junto con el músculo cuádriceps. Entonces, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, estamos sobreesforzándole al cuádriceps con alguna actividad o con algún ejercicio, o incluso cuando estamos realizando fortalecimiento, de tan fatigado que ya está el músculo y de repente ya no nos rinde tanto, o ya empieza a ser ineficaz también su función. Entonces, cuando insistimos mucho en ciertos movimientos que impliquen la extensión de la rodilla o la extensión de la pierna propiamente, se genera una microlesión justamente en esta zona porque choca contra la parte ósea. Entonces, esas microlesiones son las que van a provocar una inflamación en el tendón, porque sabemos que el tendón es el que une el músculo con el hueso, ¿verdad? Y justamente acá está más bien posicionada sobre el hueso prácticamente. Entonces, esas microlesiones van a ir generando una inflamación crónica en el tendón. Porque esto no es porque hoy estuve haciendo extensión de cuádriceps con, qué sé yo, con, no sé, 70, 80 kilos, hoy nomás comencé a entrenar y ya voy a lesionar. No, es algo continuo. No es algo que de la noche a la mañana pueda generar una lesión ya a nivel del tendón, sino que más bien es una lesión o microlesiones, microtraumatismos que vamos generando con el pasado de los días y meses, o sea, semanas y meses, por ejemplo, incluso años. Les había dicho, perdón, que todas las terminaciones en itis dan a entender o se refieren más bien a las inflamaciones, independientemente al término que venga antes, ¿verdad? En este caso, como es una tendinitis o es la famosa tendinopatía, entonces genera esa inflamación en el tendón. Sus signos y síntomas van, evidentemente siempre hay dolor. Dolor de la rodilla en la parte delantera de la rótula o patela. Al doblar y estirar la rodilla, subir y bajar escaleras, conducir un automóvil, sentarse durante largos periodos de tiempo, entre otras acciones, pueden ocasionar severas molestias en la parte anterior de la rodilla. Sensibilidad debajo de la rótula o patela. Hay hinchazón e inflamación del tendón rotuliano. Hay movilidad y amplitud articular en la rodilla reducida, porque evidentemente al extender toda la pierna o al extender toda la rodilla en este caso, genera molestia, genera dolor. Entonces se limita el movimiento para evitar el dolor, que es un acto de reflejo ya propiamente de nuestro cuerpo para evitar justamente el dolor. Inestabilidad y sensación de pérdida de fuerza de la rodilla. Y es evidente porque al no mover o al no completar ese rango articular o esa amplitud articular, el músculo mismo va a ir perdiendo fuerza en este caso. Y como que justamente no estamos moviendo todo, no estamos realizando una amplitud completa, se va a ver reducido también esto. Entonces eso va a ir generando esa pérdida de fuerza o esa inestabilidad. Aumento del dolor en reposo. Es un claro signo de irritación avanzada del tendón rotuliano. Hasta en el reposo duele. Usualmente es más común en el hombro este tipo de lesiones. Suele ser más familiar en el hombro justamente porque llegas a un punto en el que hasta en el reposo ya te duele y ahí recién nos vamos a consultar, ¿verdad? En la rodilla suele ser más tediosito. Duele ya luego de entrada. Entonces, ya sería una de las últimas etapas más o menos cuando ya llegamos a el dolor en reposo y usualmente ya serían otros los tratamientos en ese caso.
ya sería un poco más avanzadito la cuestión. En el hombro, por ejemplo, llegado a este nivel, ya se genera, qué sé yo, alzaste algo sobre la heladera y eso ya te ocasiona una ruptura del tendón, por ejemplo, de tan desgastado, tan irritado y tan inflamado que está. En la rodilla podría ocurrir lo mismo, pero como tenemos el grupo muscular también, eso nos ayuda en teoría, ¿verdad? Pero como les digo, no habríamos que esperar a llegar hasta esas instancias. Ok, sí, Susamar. A medida que la tendinopatía va avanzando, el dolor se intensifica y se extiende gradualmente a otras partes del tendón. Eh, Esto más bien ya sería por una sobrecarga. Si una parte de cierta parte de la articulación está dañada o está lesionada, otros elementos de la zona articular es la que compensa el trabajo y ahí es donde empezamos a desgastar también otras zonas. Ok, y vamos a ir avanzando, Ana, y ahí vamos a ir viendo los tratamientos. Muy bien. Los factores de riesgo en este caso. Los deportes que impliquen saltos y cambios rápidos de dirección pueden provocar esta tendinopatía, tales como el béisbol, voleibol, baloncesto, atletismo de salto de longitud o el salto de altura. Es por ello que se conoce esta afección con el nombre de la rodilla del saltador. Existen otros factores que pueden promover la aparición de una tendinopatía del tendón rotuliano, tales como, depende mucho de dos factores, factores extrínsecos o externos, que ya sea más bien algo que comprometa al entorno. Y los factores intrínsecos o físicos ya sería más bien algo propio del cuerpo de la persona, ¿verdad? En cuanto a los factores extrínsecos o externos, encontramos al calzado inadecuado para el tipo de pisada y actividad deportiva. Muchas veces, eh, qué sé yo, puedes usar el calzado correcto, la cancha es linda, en teoría, ¿verdad? Tu entrenamiento puede ser eficaz, pero justo tu problemita era que tenías una mala pisada. Entonces, existen también ciertas evaluaciones que se realizan como para saber qué tal tu pisada, si estás pisando hacia adentro, o sea, tener una pisada pronada, o si pisas hacia afuera, que es una pisada supinada, si tenés el pie plano o el arco plantar muy alto. Entonces, esas cuestiones también influyen en cuanto a ciertas lesiones articulares o lesiones en la rodilla propiamente. Técnica incorrecta o gesto deportivo incorrecto. Y vamos a eso justamente. Por más que vos te mates entrenando o trates de mejorar tu técnica, nunca vas a mejorar tu técnica si no hay una buena evaluación que determine que, había sido, vos tenés el pie plano. Entonces, por eso que tal o cual técnica no te puede salir o no te va a salir hasta que no se corrija esa cuestión. Entonces, hay ciertos factores, en este caso los extrínsecos, que van a influir mucho también, incluso a raíz de estos factores intrínsecos. Lo intrínseco puede afectar a lo extrínseco y viceversa también, ¿por qué no? El entrenamiento sobre superficie es demasiado dura, por ejemplo, asfalto o terreno inestable. Famoso en verano, vemos gente que está trotando así alrededor o al costadito así del asfalto de la ruta, ¿verdad? Si no se utiliza, por ejemplo, en ese caso, un buen calzado como para poder hacer ese tipo de actividad, puede también ir afectando
justamente sobre este tendón rotuliano principal, y también el tendón de Aquiles, que sería ya en el tobillo. Sesiones intensivas de entrenamiento por sobrecarga también podemos ir afectando. Estrés inusual y repentino. Por ejemplo, iniciar un nuevo deporte sin el acondicionamiento y descanso adecuado, o cuando el entrenamiento comienza demasiado fuerte y las rodillas no han descansado lo suficiente. Ocurre muchísimo. Usualmente con los futbolistas suele ocurrir que, qué sé yo, están en pretemporada o cosas así, entonces van a ir, qué sé yo, tienen entrenamiento por la tarde y ellos se levantan de madrugada también a correr. Eh, Profe, la vez pasada leí, por ejemplo, que a una persona con mucho sobrepeso no le podés mandar a hacer zancadas porque puede afectar la rodilla. Totalmente. Y influye mucho. Y justamente estos pacientes, estas personas que les mencioné que suelen ir a correr al costado de los asfaltos y demás, siempre son gente gordita y están con una camperota supuestamente para que suben más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, son cuestiones que ya en teoría a esta altura del campeonato ya se debería haber erradicado, ¿verdad? Pero no se informa a nuestra gente. Y también eso, ¿verdad? Suelo ver, incluso a mí, yo, bueno, lo mío no es tendinitis, pero es una patología en la rodilla que, por ejemplo, ciertas tocadas yo no puedo hacer, las zancadas yo no puedo hacer porque me molestan la rodilla, ¿verdad? Y hay veces que realmente no queremos luego hacer porque nos da gusto, ¿verdad? Pero y usualmente el preparador o el instructor, no, metele, ¿verdad? Pero no indaga en el por qué la persona no quiere hacer, o no es porque no quiera, sino porque no puede, ¿verdad? Pero cuando son grandes, cuando tienen un cierto sobrepeso, o en este caso si ya son obesos, habría que considerar la cuestión también. Los factores intrínsecos, que ya la parte física, o sea, que algo ya es algo propio del cuerpo de la persona, que puede ocasionar también lesiones a nivel rotuliano o en la rodilla principalmente, es justamente el sobrepeso. Sí o sí, una persona que tiene una lesión en la rodilla, por ejemplo, por haber practicado algún tipo de deporte, porque si bien el deporte nos hace, nos vigoriza, nos hace sentir bien, más sanos, no obstante, cuando practicamos mal o realizamos mal alguna técnica, también terminamos lesionándonos, ¿verdad? Pero en este caso, qué sé yo, entrenando en un gimnasio te lesionaste la rodilla, no te trataste bien porque no resentiste tanto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Había sido la persona por el fortalecimiento o la tonicidad muscular que tenía, de repente no sintió tanto esa molestia, pero justo viene y deja el gimnasio y empieza justamente esta cuestión, empieza a subir de peso. Lo primero que empezamos a sentir son las rodillas. Sí o sí las afecciones se van dando en esa zona y más aún cuando se pierde esa fuerza muscular a nivel del cuádriceps o los isquiotibiales y demás, ¿verdad? Pero principalmente el cuádriceps en este caso. Envejecimiento. La elasticidad de los tendones disminuye con el aumento de la edad. Hay ciertas deformidades de rodilla también. Los pies desalineados, ya sea el pie plano o el pie cabo. No sé si en algún momento llegaron a ver estas situaciones. ¿Saben lo que es el pie cabo, por ejemplo? Sí, profe. Mi marido, por ejemplo, no se puede subir sobre el buzo, justamente por eso. No Ay, tiene esa estabilidad. no Le tiene dificulta estabilidad, demasiado en estabilizarle a su cuerpo. porque no puede alinearse, justamente por el pie cabo, ¿verdad? Por el pie alto, el arco alto.
Desbalances musculares también, ya sea en los isquiotibiales o en los cuádriceps. Famoso, hay chicas, full cuádriceps, porque queremos tener la pierna marcadita, pero siempre nos olvidamos los isquiotibiales. O incluso esa incongruencia en cuanto al peso, cargamos más cuádriceps y menos peso en isquiotibiales, porque nos da luego a gusto hacer. Puede incidir también eso en esos desbalances o generar también a raíz de eso cierta inestabilidad también. Defectos anatómicos y biomecánicos, por ejemplo, piernas arqueadas, pisada pronada, que es cuando pisamos hacia adentro, las piernas en X o un trastorno en la longitud de las piernas, cuando hay una dismetría. A ver, ¿qué ejemplo le puedo poner? Dismetría en cuanto, puede ser en cuanto al tono o puede ser en cuanto a lo largo, ¿verdad? Qué sé yo, tenemos una pierna más corta que la otra, evidentemente va a ir afectando a nivel rodilla y cadera en ese caso, ¿verdad? Cuando hay más tono muscular en una pierna más que en la otra, también puede alterar. Existe esa dismetría, entonces, que puede ocasionar que nos carguemos más de un lado más que en el otro. Si un lado de mi pierna tiene más tono muscular que el otro, evidentemente me estoy cargando más del lado que tiene más tono. Entonces, sí o sí va a terminar afectando otra vez esa situación a alguna articulación. En este caso, por ejemplo, a la rodilla, ¿verdad? Muy bien. Debilidad congénita en los tendones. También la hiperlaxitud, por ejemplo. A ver, Ana mencionó acá los juanetes. También ocasiona una desalineación o pierde estabilidad también el paciente por ese tipo de patología. Y aparte que usualmente los juanetes causan mucho dolor, entonces cualquier alteración a nivel del pie ya afecta todo el esqueleto, que es lo que siempre les menciono yo a mis alumnas de podología, ¿verdad? Es tan, pero tan importante el cuidado que nosotros le podamos brindar a los pies, que muchas veces tenemos callo y nosotros pensamos que es normal tener callo, que está bien tener callo. Los callos luego ya están mal, porque algo, estás pisando mal y por eso ya se está formando callitos en el pie. O hay una Eso yo no sabía, hipersequedad profe. en los pies y tenemos el famoso putayeca, ¿verdad? Que se te rompe todo, se te agrieta todo el talón, ¿verdad? Eso tampoco es normal. Entonces, Yo pensé que era algo de la piel así, profe. sí, te escucho. ¿Qué pasó? No, yo digo, yo pensé que el callo y ese del talón y eso era algo así de la piel, solo de eso. No. Y justamente se van formando esos callitos porque está tratando de compensar alguna pisada tuya, alguna mala pisada. El olorcito en A los mí, pies luego no son normal para irnos luego ya por ese lado. Y usualmente no a es mí se me quedó normal la higiene. un callo así enorme en el pie desde que antes cuando practicaba para ser chirolera y nunca más salió, se quedó para siempre, hace más de 10 años. Ya. Tenés que probar hidratando, o justamente como te digo, cuando uno ya tiene una mala pisada, adopta ya una cierta posición el pie y ahí se forman los callos para amortiguar o el peso, para compensar en ese momento el impacto que le generas a ese tipo de pisada. Porque en los pies nosotros no tenemos músculos que puedan coaptar o que puedan amortiguar impactos. Ahí prácticamente realizan esa amortiguación ya el arco plantar, que en el caso de los que tienen pie plano, por ejemplo, no tienen luego ese arco, para empezar ya luego. Por eso es que todo se altera en el cuerpo del paciente con pie plano. Los juanetes tampoco lo son normales, que es lo que justamente estaba mencionando.
ya genera una mala pisada, trata de compensar una pisada, o estás con mucho sobrepeso y trata anga tus piecitos de poder equilibrarte, de poder sostener todo ese peso, ¿verdad? Porque en los pies se centra, en el talón se centra un 50% del peso total del cuerpo. Y los otros 50, en teoría son 35% en la zona desde el, a ver, por ponerles de ejemplo, desde el segundo, del primer, segundo hasta el tercer dedo del pie. Y el resto se centra en la zona del meñique del pie, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros tenemos un excesivo peso y nuestros pies anga luego son chiquititos, va a tratar anga el pobrecito de poder soportar todo ese peso y trata de acomodarse como mejor le parezca. Hay pacientes que no nacen con el pie plano, pero con el correr de los años adquiere el pie plano, por la manera en la que los pies se quieren adaptar a la cuestión para poder favorecer justamente a al equilibrio o a la alineación del cuerpo. Y ahí sí que peor aún cuando ya comenzamos a usar los calzados incómodos, los calzados, qué sé yo, los estiletos, usamos chatita, usamos zapatilla, usamos eh, calzados sin media. Todas esas situaciones van a ir generando micro lesiones también a ese nivel, que a la larga y a la pronta todo se desajusta otra vez y empieza justamente en los pies y ya continúa en la rodilla. A ver. Así mismo, Susamar. Y más que nunca cuando ya estamos acostumbrados a usar Champion, ya nos cuesta ya adaptarnos a los calzados altos. Totalmente, Ana. También suele ocurrir eh, por los calzados. Usualmente se da por los calzados ajustados también el tema del juanete, ¿verdad? Pero ahí principalmente si te están vendando en los pies con más razón. Trata de ajustarse, trata de acomodarse los pies, ¿verdad? Bueno, soy. Vamos a continuar. La prevención de la tendinitis rotuliana. ¿Cómo prevenir, cómo evitar tener tendinitis rotuliana, ¿verdad? Mantener un peso saludable, estirar y calentar o acondicionar los músculos del muslo antes de cualquier actividad deportiva. No queremos calentar, no queremos estirar. No realizar cambios repentinos en la intensidad del entrenamiento. Realizar cambios en el entrenamiento de manera progresiva, no hagan a lo loco. Ok. Mantener un periodo de descanso adecuado después del entrenamiento. Totalmente, ¿verdad? Usualmente con más razón, cuando estamos realizando ejercicio de musculación, los músculos se generan durante el descanso. Eh, vos, qué sé yo, te pudiste haber matado en el gimnasio, pero si no dormiste bien o no descansaste lo suficiente, no, al final es al pedo porque el músculo otra vez no se genera, no se produce, ¿verdad? No aumenta. Usar el calzado adecuado para el tipo de pisada, la misma cosa. Existen las plantillas ortopédicas que evidentemente tiene que facilitarle a algún ortopedista, algún podólogo, algún traumatólogo. Si presentan deformidades o alteraciones morfológicas relevantes, como dismetrías de pierna, pie plano, pie cabo, puede que sea necesario el uso de plantillas ortopédicas. Para ello recomendamos buscar ayuda profesional para su confección. A lo que fui antes, ¿verdad? Podólogos, ortopedistas, traumatólogos pueden ayudarle con esa cuestión.
En cuanto a los tratamientos, históricamente el tratamiento médico ha sido orientado a frenar la reacción inflamatoria mediante el uso de antiinflamatorios. Pero en la actualidad, numerosos estudios han comprobado que no se trata de una enfermedad inflamatoria, por lo que algunos médicos no indican por mucho tiempo los típicos AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, ya que los mismos no proporcionan un beneficio significativo a largo plazo en esta tendinopatía. Actualmente, el abordaje médico incluye medidas como reposo deportivo, uso de hielo o crioterapia, fisioterapia para proveer la adaptación de la actividad física, ejercicios de fortalecimiento excéntrico, ejercicios de estiramiento y entrenamiento propioceptivo. Además, el médico suele indicar la estabilización de la rodilla mediante kinesiotaping, rodillera o banda infrarrotuliana. Si las medidas terapéuticas mencionadas no muestran el efecto deseado, la cirugía puede ser necesaria. En esos casos de última ya, se someten a cirugía los pacientes. Se va a cortar la transmisión en menos de 1 minuto. Después vamos a conectarnos directamente, ¿está bien? Dale, profe. El kinesiotaping es las vendas estas neuromusculares que se suele utilizar, las que son de colores y se coloca sobre la piel. Yo particularmente uso más para drenar que para cualquier otra cosa. Y se llama así, kinesiotaping. Es el nombre.